Hola, buenas noches. Bienvenidos a una charla de Fundación, a una charla más de Fundación Mi Colmena. Bueno, rico saber de ustedes, rico que nos empiecen a conectar. Mi nombre es Carolina Albarracín. Por favor, compartan esta transmisión para que llegue a más personas y podamos pasar un rato agradable ustedes y nosotros. Vamos, por favor, a compartir, a comentar, vamos a estar pendientes de lo que ustedes están diciendo. Al finalizar, vamos a responder las preguntas que ustedes tengan. Por el momento quiero compartirles información o queremos compartirles información de Fundación Mi Colmena, así que mientras tanto, mientras voy leyendo sus comentarios para saber de dónde nos escriben, vamos a darle paso a la Fundación con algo de información importante para ustedes. Porfa, ayúdenos a compartir, esperamos que más personitas se conecten con su aporte y con su relación de mandar el vínculo a otras personitas. Hoy vamos a hablar de descúbrete y desbloquéate. Así que por favor compartan, 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 mientras nosotros vamos acá compartiéndoles también información valiosa para ustedes. Mientras voy allí a conectar con sus comentarios, desde dónde están, desde dónde nos acompañan. Acá en Bogotá está un día frío, más estoy yo con calor de mi luz. ¿Desde dónde están ustedes? Esperamos su compartir y ya les enviamos información importante. Dale. Bueno, gracias por compartir a las personas que lo hicieron. Muy chévere ese aporte también para las personas que tienen ustedes en sus contactos. Bueno, empezar con la charla diciendo, mi nombre es Carolina Albarracín, soy terapeuta holística y acompaño a las personas a encontrar el origen de esos bloqueos físicos y del alma. ¿Cómo los acompaño? Encontrando desde el entendimiento, desde la energía y desde la relación de muchas maneras con nosotros mismos para entenderlo y poderlo aterrizar desde el corazón y desde allí hacer una sanación y un proceso distinto con esas cosas que nos suceden en el fondo de nuestro corazón y de nuestra alma. Entonces, como les cuento, la charla de hoy se llama Descúbrete y desbloquéate. Generalmente nosotros somos seres humanos valiosos y estamos en referencia externa, estamos en comparación con el otro, estamos en la información que el otro tiene para nosotros, estamos en esas metas que nos ha impuesto la sociedad un poco del tener, del retener, y dejamos de estar en nosotros mismos, dejamos de conocernos y dejamos de entrar un poco en nuestro ser para ser realmente quien deberíamos ser. Dejamos de estar en ese ser finito, infinito y eterno para estar en el ser finito y temporal, por decirlo de alguna manera. Entonces nos quedamos vinculados con esas partes del ego y dejamos de estar con esas partes del alma, siendo el alma realmente quien ha escogido muchas veces esas vivencias que tenemos o esos procesos de crecimiento o esos procesos importantes para nosotros. ¿Qué ha escogido el alma? El alma ha escogido demasiadas cosas y muchas veces no estamos
como en coherencia con ella, no entendemos el por qué nos pasan las cosas o por qué muchas veces se nos repite. Entonces, saber que tenemos muchas veces dificultades para conocernos a nosotros mismos y cómo podemos conocernos cuando somos seres realmente que, pues, creemos que nos conocemos y entonces ante determinado conflicto lo que hacemos es decir, yo soy así, así me criaron, esto es lo que hay, y nos perdemos la oportunidad de realmente conocer nuestra verdadera esencia. ¿Cómo conocer nuestra verdadera esencia? Podríamos partir por la observación, autoobservarnos, pero no solamente observar nuestro comportamiento, sino también esas cosas que nos mueven internamente, que muchas veces es muy difícil saber de dónde viene, saber cuál es el verdadero conflicto a fondo. Yo trabajo con dos cosas, uno es la biodescodificación y el otro es la terapia energética con registros akáshicos o TRE. Y allí, con estas técnicas, podemos encontrar diferentes tipos de bloqueos que nos llevan a nosotros a no permitirnos descubrirnos y a no permitirnos desbloquearnos. ¿Cómo qué bloqueos? Creencias. Entonces vamos a pensar en creencias, por ejemplo, ¿qué creencias tenemos? Entonces los invito a pensar cuál sería la primer creencia del dinero. Entonces pueden ustedes mismos ir haciendo el ejercicio. ¿Cuál creencia tengo del dinero? El dinero es, y tú completas la frase. Los hombres son o las mujeres son. Las relaciones de pareja son. El tiempo es. Y ahí podemos mirar un poco cuáles son las creencias que estamos teniendo, que definitivamente estas creencias pueden empezar a limitarnos y empezar a descubrirnos. Los pensamientos negativos. ¿Qué tipo de pensamientos se nos pueden venir? Desde la desaprobación de nosotros mismos hasta la desaprobación de lo que está en el externo, la desaprobación de nuestra familia, la desaprobación de nuestro propio trabajo, la desaprobación de nuestros propios dones. Muchas veces estamos pensando negativamente y ni siquiera nos damos cuenta. Amanece un día normal, y si está lloviendo es un poco malo, y si está haciendo sol quizás también. Y es empezar a limpiar también esos pensamientos. Nada es bueno, nada es malo, simplemente acontece. Y es quedarnos en esa información. Si está sucediendo es porque así debe ser. Arquetipos también puede ser una forma como nos bloqueamos. ¿Qué son los arquetipos? Son personajes. Si imagináramos que la vida es una novela, son los personajes que hemos adquirido para actuar en determinado momento o casi que todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, decidimos ser salvadores del mundo y entonces estamos todo el tiempo salvando a todas las otras almas, pero no salvándonos a nosotros mismos. Creemos ser mamá, por ejemplo, y somos mamá no solamente de nuestros hijos, sino somos mamá también de nuestras parejas, de nuestros padres incluso, y eso también puede llevar a bloquearnos. Hay arquetipo de juez, hay arquetipo de madre, hay arquetipo de saboteador, hay arquetipo de princesa. El arquetipo de princesa me parece muy bonito, o más bien muy fuerte también, porque son esas personas que de alguna manera están en un castillo esperando que las rescaten y son personas que se han quedado de alguna manera paralizadas en la espera justamente. Y entonces es un poco complejo sacar a esta chica de la princesa o a este chico del príncipe, porque siempre tienen que venir a rescatar ese arquetipo del sexo opuesto, princesa o príncipe, y ellos se quedan allí quieticos esperando que los rescaten. Arquetipos tienen muchísimos arquetipos, variamos en diferentes formas de arquetipos, el saboteador, el juez, ya lo dije, son muchísimos los papeles que asumimos y que nos pueden ir a bloquear a nosotros mismos. Tenemos huellas energéticas yo lo hablaría como esas cosas que no hemos perdonado, esas cosas que tenemos allí en nuestro corazón. Imagínense que, por ejemplo, tenemos nuestro celular y acabamos de pasar el pañito más bonito que tenemos para que nos quede súper limpio. Y entonces decidimos poner el dedo en el celular y esa huella se ve mucho más que si el celular estaba antes de la limpieza.
Y esas huellas son algo así, que están en nuestro ser. Hemos limpiado nuestra alma de alguna manera y creemos que esa huella de esa cosa que no hemos perdonado, de ese evento que está atrás, que quizá no sea de nosotros, sino también sea de nuestros ancestros o de nuestros padres o de alguna forma así, y creemos que no nos afecta, pero realmente es tan fuerte como acabamos de limpiar el celular y ponemos una huella. Entonces queda allí implantada esa información y es un poco más notoria para nosotros y se hace, digamos que un poco más compleja. Los votos, los contratos y las lealtades. Ustedes tienen un voto, un contrato o una lealtad. No sabemos muchas veces si lo tenemos, qué es un voto, qué es un contrato o una lealtad. Son esas cosas que hemos dicho, conscientes o inconscientes, que de alguna manera nos van a llevar a siempre hacer algo repetitivo. Por ejemplo, los votos en el matrimonio son algo que hemos dicho verbalmente: te amaré hasta que la muerte nos separe. Entonces se convierte en una información, en un voto que he dado hacia mi pareja, hacia mi esposo. Pero muchas veces damos votos de manera inconsciente a un exnovio, por ejemplo, y dijimos: tú eres mi amor y vas a ser mi amor para toda la vida. Y de alguna manera se nos dificulta después tener pareja. Hemos hecho votos con los padres muchas veces, de acompañarlos hasta su vejez, y entonces también puede ser difícil conseguir pareja. Hemos hecho votos, por ejemplo, con la pobreza, porque nuestros padres han sido humildes y entonces nosotros, por humildad o por lealtad hacia nuestros padres, pues continuamos con ese voto hacia la pobreza. Entonces eso empieza a bloquearnos. Esos son los votos, los contratos o las lealtades que hacen difícil también el continuar el camino. Estos votos muchas veces o estas lealtades pueden ser en relación con nuestros ancestros. Existen los karmas también, que son esas pequeñas penas que venimos pagando de acuerdo a las vivencias o a las situaciones que hayamos tenido en otros momentos. Saber que esto también se puede, digamos, de alguna manera disminuir esa condena, porque aunque existe, no existe un Dios injusto, no existe desde la espiritualidad, pero nosotros sí podemos ser consecuentes con nosotros mismos y empezar a terminar esos procesos de aprendizaje para poder ir soltando ese tipo de bloqueos. Las cargas de nuestros ancestros son absolutamente mágicas, maravillosas, que nos llevan a vivir realmente situaciones complejas, porque hemos hecho por amor a ellos, como el alma nos ha dicho, o el alma ha dicho al clan, por ejemplo: por amor a ustedes yo vengo a sanar esta situación. Y entonces vivimos esa situación, pero realmente no sabemos de dónde viene o por qué nos sucede. Y la seguimos viviendo y la seguimos viviendo y no sabemos cómo realmente quitarnos estas situaciones de nuestro ser. ¿Qué cargas pueden existir? Por ejemplo, cuando repetimos una profesión, y mi papá es abogado, entonces por ende yo soy abogado, pero nunca me he tomado la molestia de descubrirme cuáles eran mis talentos, cuál era mi vocación. Y una forma para descubrir esta información de cuáles eran mis talentos es nosotros los adultos conectarnos con nuestro niño interno. ¿Qué era eso que soñábamos realmente cuando estábamos chiquitos? Y a los que son papás, qué rico que empiecen a escribir desde que ellos están chiquitos: el niño a qué juega, el niño que sueña, el niño con qué se conecta. Y si nosotros podemos llegar allá, a ese momento de la niñez, ¿con qué nos conectábamos? ¿Cuál era nuestro sueño? Generalmente era ser bailarín. Yo, por ejemplo, soñaba con ser bailarina. El ser bombero, el ser policía, que finalmente eso está un poco asociado con el servicio. El ser actor, el ser actriz, otros muchos desde pequeños ya dan la información de repetir lo que papá hace o lo que mamá hace. Todas esas informaciones pueden ser una forma también para empezarnos a descubrir y a desbloquear. Entonces, ¿qué soñábamos cuando estábamos pequeños? Otra forma para descubrir nuestros talentos es nuestros amigos. ¿Para qué nos buscan generalmente? Para
dibujar, para darnos un consejo, para pedirnos un consejo, para contarnos sus historias, para que le ayudemos a solucionar algo, para que dictemos clases de matemáticas, para qué nos buscan generalmente nuestros amigos. Y esa también puede ser un segundo tip para descubrirnos, para mirar nuestro profundo talento o nuestro talento oculto cuando hemos venido haciendo una referencia ancestral. Entonces pueden ser las profesiones, esas cosas que estamos trabajando con nuestros ancestros, pueden ser enfermedades, pueden ser situaciones físicas, enfermedades emocionales, también pueden ser esos patrones repetitivos. Entonces, por ejemplo, tengo una situación económica y siempre se me repite, siempre se me repite. Y es difícil encontrar el por qué o cómo soluciono. Y sentimos que es imposible, por más de que haga, no cambia la situación. Entonces es buscar si es por mí o es por el otro. Situaciones de ancestros hay muchísimas. Nuestros árboles, si vamos y los estudiamos, si vamos y los revisamos, tiene muchísima información. Tienen información desde talentos que traemos nosotros por herencia, hasta robos, muertes, incestos, abusos, muchas situaciones que también de pronto podamos nosotros cargar. Entonces es ir a conocer dentro de nuestro propio ser esta información y darle el entendimiento primero para luego llevarlo a corazón y hacer esa transmutación o ese cambio hacia nosotros mismos. ¿Cómo se encuentran estos bloqueos? Estos bloqueos, como ya les conté, se pueden hacer a través de la observación, a través de observarnos a nosotros mismos, hacia ver qué posiblemente es lo que me está, digamos, haciendo este traspié que estoy repitiendo. Y a partir de hacer ese ejercicio de observación, puedo hacer otro ejercicio que es un querido diario. Entonces es hacer cómo me estoy comportando, qué estoy repitiendo, cuáles son esos comportamientos que generalmente estoy desarrollando, cuál fue mi pensamiento de hoy con relación a ese tema determinado. Pero también lo puedo hacer a través de terapia, que es dar un saltico cuántico. No es hacer todo ese proceso de escribir, sino también es ir a revisar justamente, o es dar ese paso o dar ese salto. Y es ir a revisar a través de procesos terapéuticos qué puede ser eso que yo estoy repitiendo que no me he dado cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta. ¿De dónde salen? Entonces les voy a contar que existe un tren de la vida. El primer vagón o el vagón que conduce el tren es el vagón del hoy, es el vagón de donde estamos nosotros hoy, aquí y ahora. Y ese vagón, supongamos que es un vagón larguito, que viene desde los 7 años más o menos de nosotros hasta la edad que hoy tenemos. Allí se instala toda nuestra información de adolescencia y de adultez. Y venimos a vivir los conflictos que se desarrollaron en infancia, en primera infancia, en vida uterina y en ancestros. Y entonces venimos acá a repetirlos. También se pueden crear nuevos conflictos, obviamente, a partir de todas estas edades. Pero es importante tener en cuenta todo el trencito. El vagón siguiente es la vida de la primera infancia, que está desde los 0 a los 7 años. Y allí es donde los niños son esponjitas, o fuimos esponjitas también, y empezamos a asimilar toda la información que había en nuestro clan. Como ya les conté, pensamientos, creencias, arquetipos, formas de relacionarnos, cómo ellos actuaban, y empezamos nosotros a actuar exactamente igual o a repetir muchas de esas cosas. Pero también allí es donde hemos instalado nuestras formas de reaccionar. Y entonces vienen a reflejarse en el último vagón, en el hoy, el aquí y el ahora. Entonces, por ejemplo, de chiquito viví un evento, hoy escuchaba una historia de una chiquita que perdió sus oídos, estaba en adolescencia ya, y perdió sus oídos, o perdió bastante de la audición de sus oídos. Y entonces, pues mamá preocupada la llevó a terapia, y resulta que la chiquita, cuando estaba más o menos de 3 años, vivía con su
mamá y con su abuela, y ella vivía su infancia en la plaza donde su mamá trabajaba. La plaza es como el mercado. Entonces, en el puestico de al frente trabajaba la abuela y en el puesto de al frente trabajaba la mamá. La abuela vendía carnes y la mamá vendía verduras. Pero resulta que en esa etapa, 3 añitos, un señor pasaba y le pegaba en su pañal y le hacía como molestias al pañal, como pequeñas muestras de cariño. Y entonces la chiquita no lo asumía como una pequeña muestra de cariño porque además la niña se oía lo que el señor se agachaba y le decía a su oído. No sabremos qué fue porque la niña no lo recordaba, pero sí a partir de esa situación que vivió esa niña, la adolescente lo que hizo fue cerrar sus oídos y perdió un poquito la audición, un poquito bastante la audición. Entonces es como nosotros empezamos también a crear situaciones de eso que vivimos de chiquitos se viene a replicar en la adultez o a partir de la adolescencia hasta la adultez. Existe el vagón anterior y es la vida de lo que pasó cuando estábamos en la barriga de mamá y un poco antes de nuestra concepción y todo el momento de nuestro embarazo. Entonces allí sucede esta información de lo que estaba viviendo nuestra mamá y nuestro papá, que hemos encontrado allí. Mucho la información de cuando mamá descubrió que estaba embarazada de nosotros fue un primer choque o fue la gran emoción porque nos estaban esperando. Entonces, ahí empieza toda la información, incluso desde el momento de concepción. ¿Cómo fue la concepción de nosotros? ¿Cómo fue ese momento en que papá y mamá se enlazaron? Si estaban sobrios, ebrios, si estaban felices de la unión, si no había tanta felicidad, si era un momento casual, si era un momento muy planeado. Toda esa información nos viene a dar información de cómo nos comportamos hoy. Esa es la información valiosa de alguna manera para nuestra vida de hoy o para el desbloqueo posterior, porque conocernos también hace parte de saber toda nuestra historia. ¿Qué más pasa en el embarazo? Las vivencias de mamá. Si mamá se asustó, si mamá no se asustó, si mamá estaba feliz, si con papá habían problemas, si contarle a los abuelos fue terriblemente caótico o fue una cosa súper tranquila. Y también el momento del parto. El momento del parto nos va a dar muchísima información para posteriormente nuestra vida o nuestros procesos de vida. Entonces, por ejemplo, una persona que haya nacido por cesárea va a ser muy difícil que empiece una situación por sí sola, porque el niño, que era el quien daba el primer impulso para salir de la panza de mamá, no lo dejaron, sino le ayudaron. Entonces esa personita siempre va a tener los procesos de inicio un poco complejos. Siempre debe ayudarle un alguien para hacer esos procesos de inicio. Una persona que venga, por ejemplo, enredada con el cordón umbilical, ¿por qué es mejor desaparecerme de alguna manera? Porque es mejor no llegar a esta familia. Hay momentos en donde eso sucede, donde finalmente el chiquito no llega porque se puede ahogar, ya no es tanto en esta época y en este momento, pero sí hay una información de por qué será mejor desaparecer. Entonces ahí está como toda la información de lo que venimos viviendo en los diferentes momentos de nuestra vida que también nos va a llevar a nuestras formas o nuestros desarrollos a posterior o en el hoy. Y está todo el vagoncito de atrás, que son nuestros ancestros. Y nuestros ancestros parten de papá y mamá. ¿Qué estaba pasando con papá y mamá en el momento de su acoplamiento y de nuestra formación? E incluso antes, que viene a darnos nuestra misión de vida. Entonces, por ejemplo, papá y mamá estaban pasando porque la relación se iba a acabar. Entonces, tuvieron un encuentro y de ese encuentro llegué yo. Y entonces llego toda la vida con la necesidad de estar uniendo seres humanos, incluido nuestro padre y nuestra madre. Entonces necesitamos todo el tiempo estar haciendo como esos ajusticos y estamos necesitando unir, unir, unir. Y cuando no unimos puede ser
como la gran crisis. Y entonces, ¿dónde se dio? En lo que estaban viviendo ellos. Y ya nuestros ancestros, ¿qué pasaba con la economía de nuestro padre? ¿Qué pasó con su información, con su profesión, con la relación incluso con los abuelos? Y toda esa información venimos nosotros a traer. ¿Qué traemos de los ancestros? Las cosas que ellos no sanaron a nivel emocional. Que eso también es lo que se refleja en nuestra salud. Las cosas que no resolvemos a nivel emocional son las cosas que quedan incluso para las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanitos, pero también somos seres vivos, tal cual como los animales que venimos, en un proceso de mejora de nuestra propia especie. Entonces, esa información genética de la mejora es la que vamos a traer en esos bastoncitos, que eso se llama continúe viviendo, es la que nos va a traer la información. Si en algún momento, por ejemplo, atrás, nuestras abuelas, alguna de nuestras abuelas murió dando a luz, puede ser a nuestro padre, por ejemplo, pudo ser al tío menor, pero finalmente nuestra abuela murió. Nosotros podemos tener la información de que es peligroso ser mamá y entonces por eso es muy difícil que quedemos embarazados, porque es peligroso ser madre. O puede ser que no se haya muerto, sino que de pronto el bebé haya sido quien haya fallecido. Y entonces, pues es muy difícil, o tener hijos duele, entonces tampoco voy a tener hijos. Pueden haber historias de robos, pueden haber historias de herencias. Y entonces en esta vida venimos, por ejemplo, los contadores, que son de profesión contador, contaduría, pueden estar cuidando el dinero de los ancestros, no solamente de sus clientes en el aquí y en el ahora, sino también de manera inconsciente viene una reparación de ancestros, porque en algún momento alguien los pudo haber robado. Así que esa es toda la información de árbol. ¿Qué hay en el árbol? ¿Qué puede haber en el árbol que me pueda estar bloqueando? Y es encontrar mucha más información para poder descubrirnos y desbloquearnos, dar paso a esos cambios tan importantes en nuestra vida para hacer un acople distinto con el gozo, con el disfrute, con el amor, con la abundancia, con nuestro propio ser y nuestra alma, que finalmente es el ser infinito y eterno y no el ser finito y perdurable por un poco de tiempo no más. Voy a revisar un poquito los comentarios, si tienen alguna duda, y seguimos. Estoy aquí. Gracias a todas las personas que se han conectado. Qué chévere. Manuel, Pamela, saludos desde Lima, saludos desde Argentina. Qué chévere. Hola Aleja, buenas noches. ¿Cómo rompemos esos votos? Ok. Antonella, buenas noches. Información, ok. ¿Cómo rompemos esos votos? Esa es una buena pregunta. Los votos los podemos romper primero haciéndolos conscientes y luego podemos hacer una especie de carta de renuncia. Entonces, es hacer consciente de qué es el voto que estoy teniendo y como si fuesen a pasar una carta de renuncia laboral. Voy a hablar de mi situación, entonces Bogotá DC, por medio de la presente o como quieran encabezar la carta, a partir de este momento, hoy 7 de octubre, 9:30 de la noche, presento mi renuncia al voto, a la lealtad que vengo realizando durante X cantidad de años, durante toda mi vida. Agradezco mucho todos los procesos de aprendizaje, pero a partir de este momento es importante para mí cancelar definitivamente estos votos, porque, y puedes escribir todo lo que se te venga a la cabeza, porque me ha bloqueado, porque no he podido avanzar, porque mi relación con el dinero y con las parejas han sido súper difícil, todo lo que se te venga y hacerlo muy formal. Entonces, como motivo de la renuncia, a qué renuncias, la fecha de la renuncia y que es irrevocable. Firma, fecha y ya.
eso lo puedes, con esa carta puedes permanecer un poquito de tiempo hasta que sientas que ya necesitas cortar definitivamente, y cuando necesites cortar definitivamente, lo que puedes hacer es quemar esa carta o quemar esa carta e imaginarte que le llega a esa persona a la que le estás cortando el voto, o o guardarla, o cortarla, o romperla, lo que sientas. Siempre es importante conectarnos con nuestro corazón, y lo que sientas es el debido proceso ante esas cositas que debes realizar. Entonces, esa es una buena cosa. Hola Juanita, buenas noches. Este tema se refiere también a las constelaciones familiares. Parte de los ancestros es un poco la conexión con las constelaciones familiares, porque las constelaciones están dadas por los órdenes de la relación, los órdenes del amor, los órdenes, digamos que tienen como una coherencia. Y sí, ancestros de alguna manera toca como la información, solamente que ancestros también viene como información un poquito diferente, pero finalmente la sanación puede estar en relación, en coherencia un poquito con la constelación, pero son diferentes, son sesiones totalmente diferentes. Yo de constelaciones, hace poco la verdad, hay frases que sirven obviamente de constelaciones, pero las constelaciones están dadas como en otros órdenes diferentes a los ancestros que trabajamos desde biodescodificación, o desde ancestros como tal, desde árbol generacional. Así que es posible, más no tanto. Saber cuál es la causa de las enfermedades o una molestia física, sería necesario hacer una regresión. No necesariamente. No necesariamente, porque finalmente también es conocernos. Entonces, si ves que es una situación que tú ya has hecho conciencia de qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo, no necesitas ir hasta la regresión si es una situación leve. Si es una situación que es un poco más compleja, que tu inconsciente mismo la ocultó, porque es mejor ocultarla a mostrarla, porque va a ser un poco menos doloroso para ti, es posible que sí necesites una regresión. Pero si ya desde la conciencia puedes empezar a hacer trabajo, es posible que se necesite, como es posible que no, dependiendo también el grado de tu inconsciente, como haya ocultado la información. Y de ahí pregunta, porque desde esta información de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestro cuerpo, de desbloquearnos, también está la información de nuestro cuerpo físico. Entonces podemos tener cosas de nuestro aquí y ahora, como dije del trencito, de nuestra pequeña infancia, de nuestra vida uterina, y de finalmente los ancestros también. Todo es lo que está encima de nuestra vida y de nuestro inconsciente. Entonces les voy a poner un ejemplo del inconsciente, cómo funciona. Resulta que el inconsciente tiene varias leyesitas. El inconsciente no sabe que existe un otro, sino cree que el otro soy el mismo yo. Para el inconsciente no existe tiempo. Y si es posible que hoy recuerde un evento que me dolió y que lo repare, él no tiene ni idea que eso ya pasó, simplemente lo está volviendo a vivir o lo está viviendo. Entonces esa es una forma como el inconsciente trabaja. No existe tiempo, no existe el otro, y no existe un espacio distinto. Entonces, por ejemplo, les llevo a trabajar desde el inconsciente. Les pido por favor, y voy a hacer un ejercicio, que no se imaginen un limón, no se pongan, no recuerden el sabor del limón, no lo hagan. El limón no es ácido, no genera nada a nivel salivar. Entonces, así les diga que no, ya empezamos a hacer un proceso distinto de nuestro inconsciente, donde ya estamos en contacto con el sabor del limón y empezamos a hacer la salivación. Otra forma, y acá yo lo hago también, otra forma, por ejemplo, es por qué conectamos con las películas, y muchas personas como yo lloramos, porque el inconsciente no tiene idea que esa persona que está allá al otro lado de la pantalla no soy yo. Y si es algo que en algún momento me ha conectado, por chiquito que sea, yo hago también
la posición de esa persona o entro en el conflicto y no tienen ni idea que eso no me afecta, que eso no es mío. Y sin embargo yo estoy acá de este lado llorando. Esa es otra forma como sabemos o como sabemos que estamos conectados absolutamente desde el inconsciente. Otra forma es el tiempo no existe. Si nos ponemos a recordar nuestra infancia, pero nos metemos allí en esa infancia, es como que podemos igual saltar, vivir ese momento, disfrutar ese momento, sin necesidad de estar en ese momento. Entonces el tiempo no existe, el otro no existe y la referencia externa tampoco existe. Voy a mirar más aquí. Tendremos algún bloqueo, trabajamos duro y logramos varias cosas que siempre nos pasa y nada que ganamos con agua, con clientes se cierran y no avanzamos, volvemos a donde empezamos. Esa puede ser un bloqueo con el dinero y allí podrías revisar un poco qué pasó con tu historia familiar con las relaciones con el dinero. Esa puede ser una. Otra es cuál es tu creencia y tus pensamientos con relación al dinero. Entonces, para ti las personas que son adineradas, completa la frase. Para ti las personas que tienen plata son. Para ti las personas que tienen, que son ostentosas o que tienen dinero son. Tener dinero es. Y allí también podrías revisar si son creencias, si es de ancestros, si es algo que estás reparando o si definitivamente es algo muy sencillo como empezar a modificar esas creencias que tenemos de esa relación con el dinero. No sé si yo estoy mirando aquí lejos las preguntas. Sandra, buenas noches. Carolina. ¿Cómo saber si tengo algún bloqueo de vida pasada y cómo quitar cadenas y bloqueos transgeneracionales? Bueno, para saber si tienes bloqueos de vidas pasadas o transgeneracionales, lo que podrías hacer es empezar a mirar si hay patrones repetitivos en tu familia. Otra cosa como podrías mirar ancestros es mirar las fechas de tu cumpleaños con las fechas de las personas del árbol. Entonces, podrías empezar a hacer cuadritos, entonces abajo estás tú, seguido está el cuadrito de tus padres. Entonces colocas nombre de tus padres y debajo la fecha de nacimiento. Si ya murieron, debajo la fecha de defunción. Más arriba están 4 cuadritos, que son los 2 abuelos maternos, los 2 abuelos paternos. Y allí también las fechas y los nombres. Y podemos mirar relación con nuestros ancestros desde nombres repetitivos, fechas de nacimiento y de función, fechas importantes en el árbol. Por ejemplo, que mis abuelos se hayan casado el día que yo cumplo años. Ahí puede haber algo de información del árbol a reparar. Por profesiones, por hobbies, por nombres, por fechas, por profesiones, por el Día de los Santos. Nosotros aquí en Colombia no utilizamos, o acá en Sudamérica, digamos, no utilizamos tanto el nombre de los santos o la fecha de los santos, pero a nivel de España sí. Allá no solamente celebran la fecha del cumpleaños, sino también la fecha del santo. Entonces podríamos mirar esa relación que posiblemente antes sí se hubiese como buscado, pero ahora pues es diferente. El significado del nombre con el nombre, por ejemplo. En mi caso, yo le coloqué a mi hijo José Alejandro y busqué que no coincidieran los nombres y las fechas. Pero José Alejandro quiere decir Salvador de Dios, Salvador de los hombres. Y resulta que mi papá se llama Salvador. Entonces, cuando me di cuenta fue un descubrimiento bastante tarde, pero por ejemplo puede ser así, por el significado de los nombres también. Esas son las formas de mirar el árbol, si tienes algo que estás repitiendo, si está por fechas, y sea algo que tengas que trabajarlo. ¿Cómo se pueden romper? Se pueden romper en terapia haciéndolo consciente. ¿Qué es hacerlo consciente? Estoy repitiendo la lealtad con el dinero mal habido, por ejemplo. Entonces, desde allí empiezo yo a mirar si de alguna manera yo he trabajado igual el dinero. Entonces he hecho
negocios ilícitos, he pasado dinero por debajo de cuerda, y empezar a cortar con esas situaciones es empezar a cortar también con esas situaciones de árbol. Por ejemplo, las mamás que son jóvenes muchas veces tienen hijas que repiten si son jóvenes. ¿Cómo se puede cortar esa cadena? Pues desde muy chiquitas hablarle de la sexualidad, desde muy chiquitas hacer ese corte e incluso hacer un proceso de hablar y de anticonceptivos. Entonces eso es también entrar en coherencia con las dos cosas, con la información y con lo que puede suceder a futuro sin meter las creencias. Entonces esas pueden ser formas como vamos cortando. Podrías hacer también la carta de renuncia ante esas lealtades y esos amarres transgeneracionales. También puede ser una forma de hacerlo. Reviso si hay más. Caro, para saber cuál es la causa de la enfermedad de una molestia allá. No sé si es posible. Si no es posible saber detalles exactos del árbol, ahí sí sugerido hacer terapia, porque pues solitos es muy difícil entrar en coherencia con esa información. Hola Jonathan, vale, con mucho gusto. Buenas noches, hola Marce, no sé si tengo conocimiento del árbol genealógico. Si no tengo conocimiento del árbol genealógico, ¿qué puedo hacer? Esa información está en nuestro ADN. Por eso digo que sería a través de terapia, porque es a través de regresión, ahí sí, cómo podemos entrar a esa información del árbol que está en nuestro inconsciente. No sé si les ha pasado, si han conocido a alguien que puede que el niño no se haya criado con su papá o con su mamá, pero cuando uno ve el papá, tiene como señas, muecas muy parecidas a ese papá con el que no se crió. Es información que tenemos en realidad genéticamente. Y allí también está la información de nuestros ancestros y de nuestro inconsciente. Así que es justamente, se puede descubrir de muchas maneras. No sé si tengan más preguntas, si quieran que aportemos un poquito más de la información. Entonces vamos a ir redondeando ideas. ¿Qué es importante para nuestra sanación? Empezar a descubrirnos, descubrir
Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha, ya. Entonces, a ver qué, esto pasa en los en vivos, hasta en las mejores familias. Nuevamente retomamos para ir haciendo cierre del tema. Entonces, descubrirnos es empezar a conocernos, no solamente el reconocimiento de lo que somos, sino también el reconocimiento de esas cosas que tenemos a nivel profundo y de nuestra alma y de nuestro ser, esas cositas que traemos, no solamente de nosotros, sino también de nuestro linaje. Para definitivamente entenderlo no desde el conocimiento y desde el proceso cognitivo, sino entenderlo desde el amor, que son todos los procesos del alma, porque a partir de entender desde el amor es como podemos empezar a sanar, porque cuando entendemos desde el amor no juzgamos, cuando entendemos desde el amor podemos perdonar y podemos sanar todas esas historias que traemos, no solamente de estas vivencias de aquí y de la ahora, sino también esas vivencias que traemos en nuestras células y en nuestra memoria genética, para así soltar, para así poder llenarnos y llevar la vida finalmente al gozo, a empezar a descubrir y a vivir la vida a plenitud como realmente merecemos. Contarles que mañana las charlas, como ya lo vieron en la información que pasaron aquí mientras nos desconectamos un tris, mañana está la magia de los animales y también está la mediumidad, así que invitarlos mañana también a las charlas y a conectarse con la Fundación Mi Colmena, que tiene charlas maravillosas para aprovechar el tiempo libre y el tiempo sanamente. Así que conectar seguir la página de Facebook, seguirla a través de YouTube para ver estas charlas de crecimiento hacia el ser, que pueden conectarse todos los días con los diferentes terapeutas que estamos haciendo parte de este proceso y de este momento tan bonito o de este canal tan bonito. Invitarlos a seguir mis redes. En Facebook estoy como Carolina Albarracín Terapeuta, en Instagram Carolina Albarracín, Carolina con K, una sola A. Allí están saliendo como la información. Mi página web www.carolinaalbarracin.com y mi celular en Colombia más 57 350 547 5928. Allí próximamente estaré hablando de las charlas que voy a hacer, de los cursos que quiero realizar y de círculos de trabajo de crecimiento personal también. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos, maravilloso compartir. Espero más adelante, si es de bien haber, volver a estar acá con ustedes, sería maravilloso. Les mando un abrazo gigante y espero conecten con esta información, cualquier información con muchísimo gusto a través de mis redes. Porfa, sigan Fundación Mi Colmena, compartan esta información con la mayor cantidad de gente. Entre más seamos los que estemos en estos procesos, mayor va a ser el crecimiento. Este sábado a las 10, Cocina con Anita, aquí en Fundación Mi Colmena, así que no se les olvide que qué delicia cocinar con Anita. Lo haré para ver si aprendo, porque esos son aprendizajes que toca tener. Proceso social, gestión, así que los invito a continuar con Colmena, con Fundación Mi Colmena para todos sus procesos y para compartir con gente que les interese y que sea de mayor crecimiento para todos. Les mando un gran abrazo, una hermosísima noche, síganos en redes, porfa, likes a los videos de YouTube en Fundación Mi Colmena y acá a compartir. Un beso grande, Dios los guarde, feliz noche. ¿Qué hago ahora? ¿Salgo? ¿Cuelgo? Espero, bueno.